Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Mis amados, antes de empezar con este estudio, yo quiero hacer un llamado a todos los hermanos que viven en la Ciudad de México. Este llamado es el siguiente: si alguno de ustedes conoce algún lugar local, estacionamiento o casa que se esté rentando, por favor avísenos. Voy a poner aquí abajo en la descripción del video 2 correos para que por favor, si alguien tiene alguna información de algún lugar que podamos ocupar para poner nuestra quejilá, mucho les agradeceré que nos escriban a estos correos para ponernos de acuerdo, y por favor, si son tan amables, también pongan su número telefónico para podernos comunicar con ustedes y así poder ver la manera en la que podamos nosotros poner nuestra quejilá, ya que pues hay mucha gente interesada en seguir oyendo pues todos estos estudios y pues no tiene un lugar congregarse. Entonces pues es el deseo de mi corazón, ¿verdad?, tener una quejilá donde podernos congregar. Pues bien, mis amados, este es el llamado que yo les hago a todas estas personas, hermanos que viven aquí en la Ciudad de México, y de antemano pues muchísimas gracias. Bien, comencemos con nuestro estudio. Bien, para nosotros los que estudiamos Torah, sabemos perfectamente que la palabra de Abba Yahweh es verdad. Por lo tanto, para nosotros, Yahweh no es un mentiroso. Este tema es más que nada un llamado a todo el cristianismo. Ellos, a través de su doctrina y enseñanza, presentan a nuestro Abba Yahweh como un mentiroso. Hoy veremos a través de la Escritura, como es nuestra costumbre, dos cosas. Primera, demostrar que esto que dicen y enseñan los cristianos no tiene fundamento escritural. Por lo tanto, toda su doctrina es mentirosa, falsa y demoníaca. Y lo segundo que demostraremos simultáneamente con lo primero es que toda la palabra de Abba Yahweh es verdad. Bien, comencemos explicando que nuestro Abba Yahweh no cambia. Por lo tanto, ¿cambiará su palabra? Bien, veamos qué dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, y dice: Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Bien, este verso nos dice que Elohim no es humano para mentir. Por lo tanto, el verso nos indica claramente que el humano sí miente, y miente mucho. Después dice el verso: ¿dirá o hablará Yahweh y no hará? ¿Hablará y no cumplirá su palabra? Por consiguiente, si Abba Yahweh desde un principio nos dio toda su instrucción y enseñanza a través de su palabra, ¿hay algo que confirme que se retractó de lo que dijo? Por consiguiente, las preguntas a responder serían las siguientes: ¿por qué no cumplir su palabra hasta el fin? ¿Acaso la Escritura contiene errores? ¿Se equivocaría Abba Yahweh? ¿Se le olvidaría decirnos algo? ¿Shaul o Pablo tiene más autoridad que Abba Yahweh para abolir o cambiar su palabra? ¿Mashiach vino a enseñar algo diferente de lo que le fue encomendado? ¿Acaso vino Mashiach a hacer su voluntad y desobedecer al Padre? ¿Realmente sí abolió la Torá? Como dije anteriormente, nosotros, los estudiantes de la Torá y de toda la Escritura, sabemos perfectamente que estas preguntas no son ciertas, pero el cristianismo sí cree en todas estas preguntas, y no solamente las cree, sino que son una realidad en su vida, y eso es lo que enseñan a otros. Por eso el cristianismo está tan perdido que solamente habla por ignorancia, y habla solo lo que entiende, mas no habla la verdad. Y si no habla la verdad, pues entonces habla mentira, porque no hay ni medias verdades ni medias mentiras. O se habla la verdad o se habla mentira, no hay más. Por eso, nuestro verso base dice que Elohim no es hombre para mentir.
Si nuestro Abba Yahweh dijo que sus pactos, sus fiestas, sus mandamientos y toda su palabra es eterna, ¿por qué el cristianismo se empeña en decir que el antiguo pacto dejó de ser? Cuando un arquitecto construye una casa, ¿por dónde empieza? ¿Por los cimientos o por el primer piso? Pues es lógico que por los cimientos. Nadie puede construir una casa comenzando desde el primer piso. Esto es ilógico y absurdo. De la misma manera, no se puede enseñar ni entender el pacto renovado o Nuevo Testamento, como le llama el cristianismo, si no se estudia primeramente el antiguo pacto, la Torá, Pentateuco o ley, como le llaman. Esta es la base, el verdadero fundamento, los cimientos sólidos para una buena enseñanza de las Escrituras. Un niño no puede caminar si primero no se le enseña a dar sus primeros pasos. No puede correr si no sabe caminar. Tampoco puede hablar si primero no le enseñan las primeras palabras. Posteriormente, y a través del oír y de enseñarle, el niño comenzará a hablar. De la misma manera, las Escrituras tienen el mismo orden. No podrás entender el libro de Idgalud o Apocalipsis si no estudian primeramente el libro de Bereshit o Génesis. Por ahí hay un pastorcito llamado Armando Alducin que enseña que en el antiguo pacto eran 10 mandamientos, pero que ahora en el pacto renovado ya no son 10, sino solamente 2. Bien, vamos a oír el siguiente audio. En el Antiguo Testamento estaban escritos en una piedra. Se le fueron entregados a Moisés. Moisés las rompió cuando bajó del Sinaí las piedras, porque se dio cuenta que el pueblo no podía cumplir lo que Dios demandaba. Se le dieron otro juego de piedras y se volvió a escribir la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, los 10 mandamientos, en otras 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra por ahí se guardaron y se metieron al lugar santísimo, a lo que se llamaba el arca. Y ahora yo ya tengo a Cristo, y entonces Cristo anuncia y profetiza que los 10 mandamientos del antiguo pacto, en el nuevo pacto, son 2. En el antiguo 10, en el nuevo 2. El que es cuidadoso de leer y entender correctamente estos versos, sabrá perfectamente que Mashiach Yeshua no está dando nuevos mandamientos, ni está diciendo que ahora solo existen 2, como dice este pastorcito. Mashiach Yeshua está citando perfectamente lo escrito en la Torá. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7, y dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y en Levítico 19:18 dice: No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué no quieren cumplir los 10 mandamientos? Porque, como dije anteriormente, su enseñanza es falsa y mentirosa. Sé que es una palabra fuerte, pero es la verdad. Si nuestro Abba Yahweh dijo claramente que cumpliéramos estos 10 mandamientos, ¿por qué el cristianismo y sus líderes se empeñan en confundir a la gente, diciéndoles que solamente deben de cumplir solamente 2? Porque la profecía de Daniel se está cumpliendo. Vamos a ver el siguiente verso que está en Daniel capítulo 7, verso 25, y dice: Él hablará palabras contra Ja Elión, y tratará de extenuar a los Kadoshim de Ja Elión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá,
y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, el Satán utiliza a sus hijos como este pastorcito que escuchamos en el audio, para cambiar y pervertir lo escrito en la Torá. Asimismo, extravían y pervierten a la gente con sus enseñanzas demoníacas. Bien, entonces, Yahshua estaba citando perfectamente la Torá, pero no solo la citaba, sino que la enseñaba, como dice el verso 7 de Deuteronomio 6 que leímos. Mashiach nunca dio nuevos mandamientos, mucho menos dijo que ahora eran 2. Lo que dijo es que hay un grande mandamiento y el segundo es semejante al primero. Entonces, ¿quién miente? Yahshua, Yahweh o el pastorcito. Lo que el cristianismo no entiende es lo siguiente. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 22, verso 40 y dice: toda la Torá y los profetas dependen de estos 2 mitzvot. Este verso lo tuercen a su antojo y ellos creen que Yahshua dijo que estos 2 mandamientos son nuevos y que no hay más. Por eso no guardan el Shabbat, porque tuercen todo según les convenga. El verso dice claramente que toda la Torá y los profetas, o sea, el Tanaj o Antiguo Pacto, dependen de estos 2 mandamientos. Esto no quiere decir que los otros 8 ya no tienen validez. Analicemos con la verdad lo siguiente. En la Torá hay 613 mandamientos que debían de cumplirse. Entonces viene la pregunta: ¿debemos de cumplir todos los 613 mandamientos estipulados en el Tanaj o Antiguo Pacto? La respuesta es no. De estos 613 mandamientos, algunos eran exclusivos para los sacerdotes o levitas, otros eran para el templo, otros eran para los sacrificios, otros eran de salud, etcétera, etcétera. La Escritura, cada vez que la estudiamos, nos revela cosas sorprendentes. Bien, la suma de estos 613 mandamientos nos da 10. Veamos lo siguiente. 6 más 1 más 3 es igual a 10. Bien, estos 10 mandamientos dados en las tablas de piedra se resumen en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos nos hablan del amor y temor que debemos de tener a Abba Yahweh. Los otros 6 mandamientos nos hablan del amor al prójimo. Nuestro Abba Yahweh sabía perfectamente desde la creación del mundo que el templo, los sacerdotes, los sacrificios y otras cosas iban a desaparecer. Pero lo que no desaparecería es su palabra, que es la Torá. Por eso, en el monte Sinai dio estos 10 mandamientos que resumían toda la Torá. Mashiach nunca dijo que eran solamente 2 o que ahora estos mandamientos eran nuevos. Por eso dijo claramente que de estos 2 dependía toda la Torá y su palabra. Para comprobarlo, leamos lo siguiente. Bien, vamos al libro de Yahanán capítulo 14, verso 15 y dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El primer mandamiento nos dice que debemos de amar a Yahweh. El segundo nos habla de no tener otros dioses delante de él. El tercero nos dice que no pronunciemos su nombre en vano, y el cuarto nos dice que guardemos el Shabbat. Si nosotros cumplimos estos 4, entonces estamos amando y temiendo verdaderamente a Yahweh. Por eso dijo Yahshua: el primer y más grande mandamiento es este: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Con esto reconocemos que los primeros 4 mandamientos son para declarar que nuestro Elohim es uno, y los otros 6, honrar a nuestros padres, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Si hacemos esto, estamos entonces amando a nuestro prójimo. Por eso Yahshua dijo: y un segundo es similar al primero:
De estos dos dependen la Torá y los profetas. Ahora yo pregunto, ¿cuántos cristianos andan en adulterio, incluyendo pastores? ¿Cuántos cristianos no codician a las mujeres dentro de sus iglesias? ¿Cuántos cristianos no deshonran a sus padres? ¿Cuántos cristianos no van a sus iglesias los domingos y cuando salen maldicen a alguien que se les cruzó con su coche? Entonces, ¿dónde está su amor al prójimo? ¿Quién miente entonces? ¿Yahweh, Yahshua o el cristianismo? Yahshua es la palabra viviente de Yahweh. Por lo tanto, Yahshua dijo, si me aman, guardarán mi palabra, porque sus mandamientos están en su palabra desde un principio. Los 10 mandamientos que en un principio se nos dio en tablas de piedra, en el pacto renovado ya no sería así, sino que ahora Él los escribiría en nuestros corazones y los pondría en nuestra mente. Bien, vamos a ver esto, vamos al libro de Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, y dice, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah, pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto dijo Abba Yahweh a través de uno de sus profetas, y Shaul en Hebreos 8:10 lo ratifica. Entonces, ahora, analicemos sus palabras. Primeramente dice, haré un Brit Hadashah o pacto renovado con la casa de Yahudá y con la casa de Israel. Nunca dijo que haría un pacto renovado con ninguna iglesia. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿sus pactos son perpetuos o temporales? Pues son perpetuos, porque Yahweh no miente. Por eso dice que no será como el pacto que hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto, que son las tablas de piedra. Tercer punto, dice que ellos, el pueblo, fue el que violó su pacto, no fue Yahweh quien lo violó. Cuarto punto, dice que ese pacto renovado sería con la casa de Israel, las 10 tribus esparcidas por todo el mundo. Este pacto renovado lo pondría dentro de nosotros su Torá y la escribiría en nuestros corazones. Quinto punto, ¿quién es llamado su pueblo? Pues quien haga lo que dice la Torá. ¿Por qué? Porque Él puso su Torá en nuestros corazones y el que haga lo que dice su Torá será llamado su pueblo. ¿Por qué no pueden entender esto? Una de las cosas más reveladoras de estos versos es lo siguiente. Vamos al libro de Juan capítulo 6, verso 70 y dice, Yahshua les respondió, ¿no fui yo quien los escogió a los 12? ¿Por qué escogió a 12? ¿Por qué no escogió a 10 o 15 o a 8? Porque la respuesta es que estos 12 talmidim representaban a las 12 tribus de Israel. 2 tribus que pertenecen a la casa de Yahudá y 10 tribus que pertenecen a la casa de Israel. Estos 12 talmidim que escogió, cada uno representa a cada una de las 12 tribus. Por eso en Yirmeyá o Jeremías dijo, vamos nuevamente a leer el verso 31 del capítulo 31. Dice así, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah o pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Las 2 casas son las 12 tribus de Israel. Vuelvo a preguntar, ¿quién miente? ¿Yahweh, Yahshua o el cristianismo? El cristianismo dice lo siguiente,
Recibe a Jesús en tu corazón. Veamos un texto de la parábola del hijo pródigo. Bien, vamos al libro de Lucas capítulo 15 verso 18 y dice: Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, en esta parábola es el hijo quien decide regresar con su padre. No fue el padre quien fue a buscar a su hijo. Si fuera cierto lo que dice el cristianismo, que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, entonces Yahshua aceptaría vivir en un corazón lleno de inmundicia y de pecado. ¿Cuántos no pasan al frente dizque a recibir a Jesús y al día siguiente ya están adulterando, mintiendo, robando, maldiciendo, codiciando, deshonrando a sus padres, etcétera? ¿De verdad piensa el cristianismo que Yahshua podrá habitar en un corazón así? Absolutamente no. Nosotros, a través de la aceptación de su sacrificio y llevando una vida de arrepentimiento y haciendo lo que dice la Torá, estamos en el proceso de volver al Padre como el hijo derrochador. Por eso dijo Yahshua: nadie viene al Padre excepto a través de mí. Yahshua no dijo: yo voy a habitar en sus corazones. Oye, pero Jeremías dijo que pondría su Torá en nuestros corazones, y la Torá, que es la palabra viva de Yahweh, o sea Yahshua, entonces sí viene a habitar en nuestros corazones. La respuesta es no. El verso dice claramente: pondré mi Torá en sus corazones. La Torá contiene los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso incluye guardar el Shabbat. Entonces, ¿cómo puede habitar su Torá en nuestros corazones si no cumplimos con ella? La escritura es muy clara: 10 mandamientos, no 9 ni 8, 10. Veamos qué dijo Yahshua. Volvamos a leer el verso de Juan 14:15. Dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuántos? ¿2? No, amigos cristianos, no 2, 10, incluyendo el cuarto, que es guardar el Shabbat. Vuelvo a preguntar: ¿quién miente? ¿Yahweh, Yahshua o el cristianismo? Hace unas semanas tuve un pequeño debate con dos personas. Hace unas semanas tuve un pequeño debate con 2 personas, obviamente cristianas. Uno defendía a capa y espada su famoso arrebatamiento y el otro defendía que son 2 mandamientos los que deben de guardar. Al hacerles unas preguntas acerca del tema, nunca respondieron con claridad lo que se les preguntaba, limitándose a poner versos que de ninguna manera nada tenían que ver con el tema, demostrando así su falta de sabiduría referente a las escrituras. Y digo sabiduría porque conocimiento de ellas lo tienen, pero no tienen la sabiduría que proviene de Abba Yahweh. Vi también un video de una persona que, más que parecer un pastor o alguien que conoce de las escrituras, más bien parecía un comediante frustrado de circo de pueblo. Este hombre le puso por título a su video: Judaizantes, amenaza a la sana doctrina. En este video ataca todo lo que es Kadosh y lo puro, hace mofa de lo que es lo verdadero, y su canal se llama Biblia Libre. Ya con el puro nombre de su canal nos damos cuenta del libertinaje que hacen al tomar de las escrituras lo que más les conviene. La ignorancia de este hombre al hablar de las cosas hebreas solo demuestra su mentira, su falsedad y doctrina demoníaca. Este hombre dice que los que estudiamos Torá somos judaizantes. En primer lugar, no saben lo que significa la palabra judaizar. En segundo lugar, ellos creen que judaizar es hacer o celebrar algo judío, pero hablan solo por ignorancia y no se dan cuenta que si se habla de judaizar, pues entonces ellos son los primeros en judaizar a sus oyentes. Vamos a ver por qué. ¿El diezmo no es judío?
¿Por qué entonces piden diezmos en sus iglesias si esto es judío? ¿Por qué presentan a sus recién nacidos en sus iglesias si esto es judío? ¿Por qué cuando alguien está enfermo lo ungen con aceite si esto es judío? ¿Por qué se bautizan si esto es judío? ¿Por qué se rigen por los 10 mandamientos si esto es judío? Me pasaría llenando hojas y hojas de todas las cosas que hacen en sus iglesias y que son judías. Entonces, ¿quiénes son los judaizantes, mentirosos e ignorantes de las cosas de Abba Yahweh? Pues entonces vuelvo a preguntar, ¿quién miente? ¿Yahweh, Yahshua o el cristianismo? Pues la respuesta es obvia. El cristianismo es mentiroso y falso. ¿Qué tal su famoso evangelio de la prosperidad? Los únicos que prosperan económicamente son sus pastores. Muchos ya viven en Estados Unidos llevando una vida de lujo sin trabajar, como el pastor Alducin. Por eso nos llaman judaizantes, híbridos y sectas, que estamos destruyendo, según ellos, la sana doctrina. Lo que pasa es que estos pastores abusivos no quieren que sus iglesias se vacíen y dejen de percibir su ingreso económico que les da esa vida de lujo a costa de los demás. Por eso nos difaman, hablando solamente por ignorancia. Vuelvo a preguntar, ¿Yahweh es un mentiroso que no cumple sus pactos, promesas y su palabra? ¿Yahshua es un mentiroso que vino a enseñar lo que quería y hacer su voluntad? ¿O es el cristianismo quien miente con su doctrina falsa y demoníaca? A ustedes, amigos y amigas cristianas, a ustedes que verdaderamente y de corazón están buscando la verdad, a ustedes es este llamado, para que ustedes decidan a quién seguir, al dador de la verdad que es Abba Yahweh y quien nos ha dado su Torah, la Torah de la verdad, o la mentira que enseña el hombre a través de su doctrina falsa que es el cristianismo. Hoy en día hay mucha gente cristiana con un corazón sincero de buscar la verdad, con hambre del alimento espiritual, pero no lo encuentran ni los alimentan, porque el cristianismo se ha convertido en un verdadero circo, donde ofrecen sus shows para tener a la gente contenta, pero el verdadero oyente, la verdadera oveja, quiere oír a su pastor, que es Yahshua. Por eso, mucha gente ya está saliendo del cristianismo para venir a la verdad de las raíces hebreas. Pongan muchísima atención a lo que dijo nuestro Abba Yahweh a través de su profeta Amós. Vamos al libro de Amós capítulo 8 verso 11 y dice: Los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra, no una hambruna por pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Bien, este verso se está cumpliendo hoy. El cristianismo ya está perdiendo mucha gente, precisamente porque en sus iglesias todo está mal, y si todo está mal, pues mucho menos los alimentan correctamente. A continuación voy a poner textualmente lo que comentó en el video pasado una persona y dice así: Yo tengo como 2 años sin iglesia. Sinceramente quedé muy decepcionado del cristianismo. Para mí solo es un show donde te endulzan el oído con palabras suaves y engañosas para hacer ricos a los pastores que son mercaderes de la fe. Hoy solo me dedico a orar a Dios y leer la Biblia, amar a mi prójimo y a Yahweh, y trato de hacer su voluntad. Bien, como dije anteriormente, todo esto se está cumpliendo. Vamos al libro de Isaías capítulo 56 verso 11 y dice: Perros hambrientos, nunca satisfechos, así son los pastores, incapaces de entender. Todos ellos se vuelven por su propio camino, cada uno absorto en su propio provecho. Por desgracia, así es el día de hoy. La mayoría de los pastores
saca provecho económicamente de las ovejas y no las alimenta. Vamos a Jeremías capítulo 16, verso 19 y dice: Oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de adversidad. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron engaños, cosas que son inútiles y sin valor. Bien, aquí comprobamos lo que dijo este varón en su comentario. El cristianismo ha heredado engaño y mentira, cosas inútiles y sin valor. El cristianismo es un libertinaje, y así como ha recibido mentira y engaño, de la misma manera lo ha dado a sus ovejas. Por eso Yeshua dijo lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21, y dice: no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Hará el cristianismo su voluntad? Leamos estos últimos versos. Vamos al libro de Juan capítulo 8, verso 45, y dice: pero en cuanto a mí, porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. Entonces, si Yeshua dijo claramente que no vino a abolir la Torá, ¿por qué el cristianismo no le cree? ¿Por qué el cristianismo quiere hacer parecer mentiroso al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Es Yahweh un mentiroso? No, Abba Yahweh es la verdad. El cristianismo sí es mentiroso y falso. Leamos el último verso en Tehilim, Salmo 119, 142, y dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo otra enseñanza más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.